Cómo una obra de arte te hizo darte cuenta de que toda tu vida era mentira. Acababa de mudarme a este pueblo pequeño, aunque mis padres habían luchado con uñas y dientes para disuadirme por alguna razón, pero me gustaba aquí. Una de mis partes favoritas era este hermoso mural por el que pasaba todos los días camino al trabajo. Mostraba 3 jóvenes adultos sonriendo juntos, 2 mujeres y un hombre. La pintura era tan vívida y detallada que casi parecía una fotografía. Una mañana, pasé y me quedé inmóvil porque todo el mural había sido repintado. Eran las mismas 3 personas, pero todas se veían diferentes. El hombre era más alto, y las mujeres tenían peinados diferentes. Esa tarde, le pregunté a la mujer del café de al lado. «Oh, ese mural se actualiza cada año», dijo. «¿Conoces la historia detrás de él? Hace 20 años, hubo una invasión domiciliaria aquí en el pueblo. Una familia con 4 hijos. El mayor estaba en una pijamada esa noche. Cuando regresó a casa la mañana siguiente, ambos padres estaban muertos, y los 3 niños menores habían desaparecido. La policía buscó por meses a los niños, pero nunca encontraron a ninguno, y el caso eventualmente se archivó. Sentí que el estómago se me hundía mientras me daba cuenta de lo que me estaba diciendo. El hermano mayor es quien lo pinta. Nunca dejó de buscar a sus hermanos. Actualiza el mural cada año para mostrar cómo cree que sus hermanos se verían ahora, esperando que alguien los reconozca. Hay un sitio web abajo si quieres leer más sobre ello. Regresé al mural después del trabajo y me quedé ahí mucho tiempo mirando esos 3 rostros. No podía dejar de pensar en el mural durante los siguientes días. Fui al sitio web y leí toda la historia. Los niños tenían 4, 3 y 1 año cuando desaparecieron. Miré las imágenes de nuevo, y algo sobre ellas se sentía extrañamente familiar, pero no podía descifrar qué. Empecé a pasar por el mural 2 veces al día, en lugar de solo en la mañana. Una tarde, estaba mirando fijamente a la mujer mayor, cuando noté que tenía una pequeña cicatriz en la rodilla izquierda en la pintura. Me subí la pierna del pantalón y miré mi propia rodilla izquierda, donde tenía exactamente la misma cicatriz en el mismo lugar. Mis padres siempre me habían dicho que me la hice al caerme de una bicicleta cuando tenía 7 años, pero nunca había recordado que eso pasara. Fui a casa y empecé a revisar cajas viejas en mi closet, donde guardaba algunos artículos de la infancia. Siempre había pensado que era raro que no tuviera fotos de bebé, y mis padres dijeron que las habían perdido en una mudanza años atrás. Encontré mi acta de nacimiento, y realmente la miré por primera vez en mi vida. El papel parecía más nuevo de lo que debería ser para algo que se suponía tenía 24 años. Al día siguiente, llamé a mi mamá, y le pedí que me dijera de nuevo dónde nací. Dudó antes de responder. «Ya sabes esto. Hospital Santa María». Lo había buscado después de nuestra llamada, y descubrí que el Hospital Santa María había cerrado hace 15 años. La volví a llamar, y pregunté qué recordaba de cuando era realmente pequeña. Se puso defensiva inmediatamente, y quiso saber por qué estaba haciendo todas estas preguntas. Le dije que solo quería saber más sobre mi infancia, y dijo, «Te dije que no fueras a ese pueblo, maldita sea», y colgó abruptamente. Empecé a tener pesadillas. Estos recuerdos fragmentados de cuando era realmente joven de una casa amarilla, y una mujer cantando, y la risa de un niño. Nada de eso se conectaba con ninguna historia que mis padres me hubieran contado sobre mi infancia. Miré el mural de nuevo, y me di cuenta de que la mujer mayor en él tendría 24 años ahora, exactamente mi misma edad. Encontré la información de contacto en el sitio web, y envié un mensaje diciendo, «Pensé que podría saber algo sobre sus hermanos», y pregunté si podíamos encontrarnos. Respondió en 1 hora, y acordamos encontrarnos en un parque al día siguiente. Estaba en sus 40s con ojeras oscuras, y parecía que no había dormido bien en años. Dijo, «¿Viste a alguien que se parezca a ellos?». Negué con la cabeza, y le dije que esto iba a sonar loco, pero pensé que podría ser realmente una de ellos. Le conté todo sobre la cicatriz y las fotos perdidas, y los recuerdos fragmentados, y cómo mis padres habían tratado desesperadamente de impedirme mudarme aquí. Sacó su teléfono con manos temblorosas, y me mostró una foto. Esta era mi hermana la semana antes de que pasara. La niña en la foto tenía la misma cicatriz en la rodilla, y se veía exactamente como yo cuando era joven. «Necesito que te hagas una prueba de ADN», dijo con voz quebrada. «Necesito saber con seguridad». Fuimos a un laboratorio esa tarde, y los resultados llegaron 3 días después. Estaba sentada en mi apartamento cuando llamó, y pude escucharlo llorar cuando habló. «Eres tú, eres mi hermana. Tu verdadero nombre es Lucía». Por un rato, nos quedamos en el teléfono llorando juntos. Entonces su voz cambió y se volvió más urgente. «Lucía, 3 de ustedes fueron tomados esa noche. Si te criaron sola, ¿dónde están nuestro otro hermano y hermana?». Nos quedamos en el teléfono por lo que se sintió como una eternidad, ambos llorando y respirando, y tratando de procesar lo que esto significaba. Podía escucharlo al otro lado, esos sonidos rotos que coincidían con los míos, y se sentía como si estuviéramos conectados por más que solo líneas telefónicas. Después de tal vez 20 minutos, finalmente logró hablar a través de las lágrimas, y me dijo que su nombre era Diego. Me preguntó si recordaba algo de antes, de cuando era pequeña, y tuve que decirle la verdad. Los recuerdos eran solo pedazos, fragmentos que no encajaban. Una casa amarilla, una mujer cantando, alguien riendo, nada sólido, nada a lo que me pudiera aferrar y decir, «Esto es real, esto pasó». La voz de Diego se volvió más firme mientras hablábamos, y preguntó si podíamos encontrarnos de nuevo mañana porque tenía mucho que mostrarme. Fotos de nuestros padres, imágenes de la casa donde vivíamos, cosas que podrían ayudarme a recordar. Dije que sí inmediatamente porque necesitaba entender quién era, quién había sido antes de que todo fuera robado. Colgamos después de hacer planes, y me quedé sentada en mi apartamento mirando las paredes. Todo a mi alrededor de repente se sintió falso, como si estuviera viviendo en un set diseñado para la vida de otra persona. Los muebles que había elegido, las fotos en mis paredes, incluso mi propio reflejo se sentía mal porque nada de eso estaba construido sobre la verdad. Había pasado 24 años pensando que sabía quién era.
y ahora me daba cuenta de que toda mi identidad estaba construida con mentiras que mis padres me contaron. Tomé mi teléfono de nuevo y llamé a mi madre adoptiva. Contestó al primer timbre, y su voz temblaba tanto que apenas podía entender su saludo. Antes de que pudiera decir algo más, le dije que conocía la verdad y le pregunté directamente cómo me consiguió. Empezó a llorar inmediatamente y me rogó que la dejara explicar en persona, diciendo que no era lo que yo pensaba, que había cosas que no entendía. Pero no podía hacer eso. No podía sentarme frente a ella y escuchar justificaciones por robar el hijo de alguien. Le dije que no nos íbamos a encontrar solas y que la policía la contactaría pronto. Entonces entró en pánico. Sus palabras salían rápido y desesperadas. Habló sobre cuánto quería un bebé, cómo no podía tener hijos propios, cómo la persona que arregló todo le prometió que yo venía de una madre que no podía cuidarme. Dijo que le dijeron que necesitaba un buen hogar y que ella podía proporcionarlo. Colgué mientras aún estaba hablando, porque no podía procesar sus excusas en ese momento. La mañana siguiente, estaba sentada en mi mesa de cocina cuando mi teléfono sonó de un número que no reconocía. Una mujer se presentó como detective Carolina Herrera del Departamento de Policía Local. Explicó que Diego había presentado un reporte oficial y que necesitaba hablar conmigo. Su voz era profesional, pero amable, no agresiva o insistente. Me dijo que este caso se conectaba con una invasión domiciliaria sin resolver y doble asesinato de hace 20 años. Necesitaba entrevistarme formalmente y preguntó si me sentía cómoda yendo a la estación. Dije que sí, y manejé hasta allí una hora después. En la estación de policía, Carolina me llevó a una habitación pequeña y empezó a grabar todo. Hizo preguntas detalladas sobre mi infancia, lo que mis padres adoptivos me dijeron sobre de dónde venía, cuándo empezaron a aparecer los recuerdos fragmentados. Le conté sobre las fotos de bebé perdidas, como mis padres dijeron que las habían perdido en una mudanza, pero eso nunca tuvo sentido. Le mostré una foto de mi acta de nacimiento en mi teléfono y señalé qué tan nuevo se veía el papel para algo que supuestamente tenía 24 años. Expliqué cómo mis padres habían luchado tanto para impedirme mudarme a este pueblo y cómo mi madre había admitido accidentalmente por teléfono que sabía algo al respecto. Carolina escuchó cuidadosamente y tomó notas mientras hablaba. Cuando terminé, se recostó y explicó que el FBI probablemente se involucraría porque esto parecía conectado con una red de fraude de adopción interestatal que habían estado rastreando por años. Me advirtió que el proceso sería largo y difícil, que habría investigaciones y entrevistas y probablemente casos judiciales, pero también dijo que encontrarme viva después de 20 años era una gran pista en un caso frío que no había ido a ninguna parte. Pregunté sobre mis otros hermanos, y me miró gentilmente y dijo que aún estaban buscando, pero encontrarme les dio nueva esperanza de que los otros también podrían estar vivos. Esa tarde, conocí a Diego en un parque tranquilo en las afueras del pueblo. Estaba esperando en una banca con una carpeta gruesa a su lado, y sus manos temblaban cuando me vio acercarme. Abrió la carpeta cuidadosamente y sacó fotografías viejas, imágenes de nuestros padres, ambos jóvenes y sonriendo de maneras que me dolían el pecho, fotos de una casa amarilla con un gran porche al frente y flores en el patio. En el momento que vi esa casa, algo hizo clic en mi cerebro como una puerta abriéndose. De repente recordé correr por esos cuartos. Recordé la sensación de pisos de madera bajo mis pies y luz solar entrando por las ventanas. Diego observó mi cara y pareció entender lo que estaba pasando. Me mostró más fotos. Yo como bebé, con cabello oscuro y mejillas regordetas. Yo como niña pequeña parada junto a una niña que tenía que ser Aurelia. Un bebé pequeñito que era Matías. Miré fijamente la cara de Aurelia en las fotos y sentí este reconocimiento extraño, como ver una versión de mí misma que nunca supe que existía. La voz de Diego era silenciosa cuando me dijo que Aurelia y yo hacíamos todo juntas, que éramos mejores amigas aunque solo teníamos un año de diferencia. Pude ver el dolor en sus ojos cuando habló sobre perdernos, sobre llegar a casa esa mañana y que toda su familia simplemente se hubiera ido. Respiró profundo y empezó a explicar lo que pasó esa noche, tanto como sabía por los reportes policiales. Tenía 15 años y se quedó a dormir en casa de un amigo. Alguien entró a nuestra casa mientras todos dormían. Mataron a nuestros padres y se llevaron a nosotros 3 niños. Para cuando Diego llegó a casa la mañana siguiente, la casa era una escena del crimen, y toda su familia se había ido excepto por los cuerpos de nuestra mamá y papá. Le pregunté por qué alguien se llevaría 3 niños pequeños así, y Diego se frotó la cara con ambas manos antes de responder. La policía pensó al principio que podría ser por dinero de rescate, porque nuestros padres tenían algunos ahorros y eran dueños de la casa completamente, pero nadie nunca llamó con demandas o pidió algo. Después de meses sin contacto, los investigadores empezaron a pensar que tal vez la persona que entró quería niños para criar ellos mismos, o más, probablemente los vendieron a personas que querían niños y pagarían por ellos. El hecho de que yo crecí con personas que me consiguieron a través de canales claramente ilegales sugería que alguien estaba comprando y vendiendo niños robados. Nos quedamos en ese parque por horas, mientras Diego sacaba más fotos y me contaba todo lo que podía recordar. Dijo que estaba obsesionada con la música como bebé y que nuestra mamá me cantaba todo el tiempo, lo que finalmente explicaba ese recuerdo fragmentado de la voz de una mujer cantando que había estado persiguiendo mis sueños. Me mostró videos en su teléfono de él mismo pintando el mural cada año, sus manos firmes mientras actualizaba nuestras caras para mostrar cómo podríamos vernos al envejecer. Cuando empezó a llorar mientras hablaba sobre cómo nunca dejó de creer que nos encontraría algún día, extendí la mano y tomé la suya porque no sabía qué más hacer. Me contó sobre Aurelia y cómo hacíamos todo juntas, cómo nos tomábamos de las manos y nos rehusábamos a ser separadas incluso para las siestas. Dijo, el bebé Matías se reía de todo lo que hacíamos, y nuestros padres solían bromear que era el bebé más feliz que habían visto. Escuchar estas historias me hizo anhelar recuerdos a los que no podía acceder, por una familia que debería haber conocido,
pero que me fue robada antes de que pudiera formar recuerdos duraderos. 2 días después, mi teléfono sonó mientras estaba en el trabajo, y el nombre de Carolina apareció en la pantalla. Me dijo que el FBI estaba oficialmente tomando la investigación porque mi caso se conectaba con una red mucho más grande que habían estado rastreando a través de líneas estatales. Un agente llamado Julián Mercado quería entrevistarme tan pronto como fuera posible. Luego hizo una pausa antes de agregar que a mis padres adoptivos se les había dicho que no dejaran el estado y estaban siendo investigados por su papel en obtenerme ilegalmente. Sentí esta mezcla extraña de sentimientos al escuchar eso, como si parte de mí estuviera contenta de que los estuvieran responsabilizando, pero otra parte se sintiera triste por personas que me criaron por 20 años, enfrentando consecuencias serias. Carolina me dio la dirección de la oficina del FBI y dijo que Julián me vería la mañana siguiente a las 9. La oficina del FBI estaba en un edificio gubernamental soso, en el centro, con seguridad estricta en la entrada. Julián Mercado me conoció en una sala de conferencias pequeña y tenía esta energía, intensa y concentrada, que me hizo sentarme más derecha en mi silla. Probablemente tenía unos 30 y tantos años con cabello oscuro corto y ojos agudos que parecían notar todo. Explicó que habían estado rastreando una red de fraude de adopción operando a través de múltiples estados por más de 10 años. La red conectaba personas dispuestas a pagar grandes cantidades de dinero por niños con individuos que podían proporcionar esos niños a través de varios medios ilegales, incluyendo secuestro. Dijo que mi caso era la primera vez que habían podido vincular definitivamente a un niño secuestrado con la red, lo que significaba que finalmente tenían una oportunidad real de derribar toda la operación. Julián preguntó si mis padres adoptivos habían mencionado alguna vez cuánto pagaron por mí o quién arregló la adopción. Le dije que siempre creí que fui adoptada legalmente a través de una agencia, que tenían papeles, y todo parecía normal. Pero ahora, mirando hacia atrás, me di cuenta de que nunca me dieron detalles específicos sobre qué agencia o cómo funcionaba el proceso. Cuando hacía preguntas de niña, se volvían vagos y cambiaban de tema. Julián asintió como si esperara esa respuesta y dijo que los registros financieros los ayudarían a rastrear las conexiones de la red y potencialmente localizar otros involucrados en la operación. Preguntó sobre mi infancia, si fui tratada bien, si había señales de que mis padres adoptivos supieran que fui robada. Admití que eran padres decentes en general, nada abusivo o negligente, lo que de alguna manera hizo toda la situación más confusa. Esa noche, me reuní con una terapeuta llamada Marlene Silva, que Carolina recomendó. Su oficina estaba en un edificio silencioso con muebles cómodos e iluminación suave, que probablemente estaba destinada a hacer que las personas se sintieran relajadas. Marlene tenía ojos amables y hablaba con esta voz calmada y firme mientras explicaba su especialidad en memoria recuperada y trauma de identidad. Dijo, mis recuerdos fragmentados podrían volverse más claros ahora que tenía contexto en el que encajarlos, pero no debería forzar nada o asumir que todo lo que recordaba era perfectamente exacto. La memoria es complicada, explicó, especialmente la memoria de la infancia, y nuestros cerebros a veces llenan vacíos con cosas que se sienten reales, pero no están del todo bien. Quería trabajar conmigo regularmente para ayudar a procesar todo lo que estaba pasando y descubrir cómo integrar ambas partes de mi historia en un sentido coherente de mí misma. Durante nuestra sesión, me derrumbé completamente y admití que ya no sabía quién era. La persona que pensé que era toda mi vida, en realidad, no existía. Solo una identidad falsa construida sobre mentiras y documentos robados. Pero tampoco podía simplemente convertirme en Lucía de hace 20 años, porque no recordaba ser ella. No recordaba a mis padres reales o esa casa amarilla, o algo sustancial. Me sentía atrapada entre dos identidades sin terreno sólido bajo mis pies. Marlene escuchó cuidadosamente y dijo que esta crisis de identidad era completamente normal, dado lo que estaba pasando. Prometió que trabajaríamos para integrar ambas partes de mi historia para que pudiera ser una persona completa en lugar de sentirme dividida en dos. Una semana después de la confirmación del ADN, estaba sentada en la oficina de Marlene durante nuestra tercera sesión cuando algo cambió en mi cerebro. Un recuerdo surgió con claridad vívida y sorprendente, no como los fragmentos borrosos que había estado teniendo, sino nítido y detallado, y real. De repente recordé a Aurelia y a mí, jugando with bloques coloridos en un piso alfombrado en una habitación soleada. Estábamos construyendo una torre juntas y riéndonos cuando se cayó. Luego Diego entró y nos levantó a ambas, una en cada brazo, y nos hizo girar en círculos mientras gritábamos de risa y deleite. Podía sentir el movimiento, escuchar nuestras voces, percibir la pura alegría y seguridad de ese momento. El recuerdo era tan claro y poderoso que empecé a llorar ahí mismo en la oficina de Marlene, porque podía sentir el amor que existía en esa casa antes de que todo fuera destruido. Llamé a Diego en el segundo que salí de la oficina de Marlene, mis manos temblando mientras sostenía el teléfono. Le conté sobre el recuerdo y lo describí en detalle, los bloques y la habitación soleada, y él haciéndonos girar. Su voz se volvió espesa de emoción mientras confirmaba que sí, solía hacernos girar exactamente así. Era uno de nuestros juegos favoritos. Escucharlo confirmar el recuerdo lo hizo sentir aún más sólido y real, como si finalmente estuviera accediendo a mi pasado real en lugar de solo fragmentos y conjeturas. Sonaba tan feliz de que estuviera empezando a recordar cosas, pero también triste por todo lo que perdimos y todos los años que deberíamos haber pasado juntos como familia. Esa misma tarde, Carolina llamó con noticias sobre la orden de cateo que habían ejecutado en la casa de mis padres adoptivos. La policía encontró documentos escondidos en el ático dentro de una caja cerrada que mi padre adoptivo guardaba. Los papeles mostraron que mi madre adoptiva pagó 75.000 euros a alguien identificado en los documentos solo como el intermediario. El pago se hizo en cuotas en efectivo a lo largo de varios meses antes de que llegara a su casa.
Carolina dijo que esto era exactamente el tipo de evidencia que necesitaban para rastrear la red y potencialmente encontrar otros involucrados. Me preguntó si estaba bien, y le dije honestamente que no sabía, que todo se sentía abrumador y surrealista. Dijo que eso era comprensible, y me recordó que tenía a Diego y Marlene para apoyo, que no tenía que procesar esto sola. 2 días después de esa conversación con Carolina, un abogado llamó a mi apartamento y dijo que mi padre adoptivo quería reunirse conmigo. El abogado pasó 10 minutos explicando que mi padre adoptivo quería cooperar completamente con los investigadores y creía que tenía información que podría ayudar a encontrar a Aurelia y Matías. Me senté en mi sofá, escuchando al extraño hablar sobre el hombre que me crió, y no sentí más que sospecha sobre lo que realmente quería. Cuando le dije a Carolina sobre la solicitud, dijo que la reunión podría ser valiosa para la investigación y sugirió que aceptara, pero solo si ella estaba presente en la habitación. Llamé al abogado de vuelta y lo programé para la tarde siguiente en la estación de policía. Entrar a esa sala de entrevistas y ver a mi padre adoptivo sentado ahí con su abogado me revolvió el estómago. Se veía mayor de lo que recordaba, con más cabello gris y líneas más profundas alrededor de sus ojos. Carolina se sentó junto a mí, mientras Julián se paró contra la pared con los brazos cruzados, observando todo. Mi padre adoptivo empezó a hablar inmediatamente, sus palabras saliendo rápido como si hubiera estado practicando qué decir. Les dijo que la red de adopción era mucho más grande de lo que alguien se daba cuenta, y sacó una carpeta con nombres y direcciones de otras parejas que consiguieron niños a través del mismo intermediario. Dijo que podría haber docenas de niños adoptados ilegalmente de diferentes fuentes, todos conectados a través de esta una persona. La expresión de Julián cambió cuando escuchó eso. Esta satisfacción sombría cruzó su cara porque esta información podría romper toda la red completamente. Mi padre adoptivo siguió hablando, explicando cómo operaba el intermediario y cuántas personas sabía que estaban involucradas. Dio detalles específicos sobre pagos y reuniones y cómo se crearon los documentos falsos. Lo observé proporcionar toda esta información y me pregunté si estaba tratando de ayudar o solo tratando de reducir su propia sentencia. Luego me miró directamente por primera vez desde que entré y dijo que genuinamente no sabía que fui secuestrada. Su voz se volvió más silenciosa mientras afirmaba que pensó que mi madre biológica me había dado en adopción por pobreza o adicción. Dijo que el intermediario proporcionó documentos falsos y les contó una historia convincente sobre rescatar niños de situaciones terribles. Parte de mí quería creerle porque era más fácil que pensar que conscientemente compró un niño robado, pero otra parte de mí no estaba segura de qué creer más o si importaba si sabía la verdad. Carolina me contactó 3 días después y me pidió que regresara a la estación. Extendió papeles por la mesa entre nosotros y explicó que estaban investigando todos los nombres que mi padre adoptivo proporcionó. Ya habían confirmado que al menos 3 otros niños en la red habían sido reportados como desaparecidos de diferentes estados. La comprensión de que esta red destruyó múltiples familias me hizo sentir físicamente enferma. Pregunté si alguno de esos niños podría ser Aurelia o Matías, y Carolina dijo que estaban verificando cada posibilidad, pero tomaría tiempo rastrear todas las pistas. Se veía cansada, y me di cuenta de que estaba trabajando las 24 horas en este caso. Esa misma semana, Diego llamó y me invitó a cenar en su casa con su esposa, Marta. Mis manos temblaron mientras aceptaba porque estas eran personas que técnicamente eran mi familia, pero se sentían como completos extraños. Manejé a su casa en un vecindario tranquilo, y me quedé en el porche delantero por 1 minuto completo antes de poder hacerme tocar. Marta abrió la puerta, e inmediatamente me jaló hacia un abrazo que se sintió cálido y genuino. Me llevó adentro, y la casa estaba llena de fotos en cada pared. Marta me mostró fotos de Diego a lo largo de los años, y me contó historias sobre cómo la búsqueda por nosotros consumió tanto de su vida juntos. Señaló una pared completa dedicada a la investigación con recortes de periódico y mapas y fotos del mural de diferentes años. Durante la cena, Diego empezó a compartir recuerdos de nuestra infancia que desesperadamente quería recordar pero no podía. Me contó sobre cómo Aurelia y yo éramos inseparables, cómo teníamos nuestro propio lenguaje secreto que nadie más entendía. Dijo que el bebé Matías se reía de todo lo que hacíamos. Esta risa enorme de barriga que haría que todos en la habitación empezaran a reírse también. Describió cómo nuestros padres estaban planeando unas grandes vacaciones en la playa, justo antes de que todo fuera destruido. Qué emocionados estábamos todos sobre construir castillos de arena. Escuchar estas historias hizo que la pérdida se sintiera más real y devastadora, porque podía imaginar estos momentos, pero no podía realmente recordar haberlos vivido. Empecé a llorar en la mesa del comedor, y Marta extendió la mano para apretar la mía. Más tarde esa noche, Marta mencionó algo que me pegó fuerte. Dijo que nunca tuvieron hijos propios, en parte porque Diego sintió que no podía seguir adelante con su propia familia, mientras sus hermanos aún estuvieran desaparecidos. Explicó cómo cada cumpleaños y día festivo se gastaba actualizando el mural o siguiendo nuevas pistas, en lugar de construir su propia vida. El peso de ese sacrificio me aplastó, mientras me daba cuenta de cuánto Diego había renunciado para seguir buscándonos. Lo miré a través de la mesa y le dije que lo sentía por todos los años que perdió. Diego negó con la cabeza, y sus ojos se llenaron de lágrimas mientras decía que encontrarme hizo que todo valiera la pena, que lo haría todo de nuevo sin dudarlo. 3 semanas después de mi confirmación de ADN, mi teléfono empezó a sonar constantemente con llamadas de reporteros. Los medios de noticias se enteraron de la historia y se convirtió en titulares regionales sobre la niña secuestrada encontrada después de 20 años. Un reportero de la estación de noticias local me contactó pidiendo una entrevista sobre ser la víctima de secuestro encontrada. Me negué inmediatamente porque el pensamiento de hablar sobre esto públicamente me hizo querer esconderme. Pero Carolina me llamó esa noche y sugirió que la publicidad podría generar pistas sobre Aurelia y Matías. Dijo que alguien por ahí podría reconocerlos de fotos progresadas por edad y aparecer con información.
Lo pensé por 2 días antes de finalmente aceptar una entrevista cuidadosamente controlada, con condiciones específicas sobre qué preguntas podían hacer. La entrevista de noticias se transmitió un jueves por la noche, y la vi en casa de Diego con él y Marta. El segmento incluyó fotos de Aurelia y Matías progresadas por edad para mostrar cómo podrían verse ahora a los 23 y 21 años. Diego y yo hicimos apelaciones públicas pidiendo a cualquiera con información que se presentara y proporcionamos el número de la línea de consejos. Dentro de una hora de la transmisión, Carolina llamó para decir que la respuesta era abrumadora con docenas de consejos ya inundando la línea directa de la policía. Me advirtió que la mayoría probablemente no llevaría a ninguna parte, pero investigarían cada uno, y no pude dormir esa noche pensando en todas esas llamadas y preguntándome si una de ellas podría ser realmente real. 5 días después de la cobertura de noticias, Carolina llamó con una pista que hizo acelerar mi corazón. Una mujer había contactado la línea de consejos, diciendo que pensaba que la foto progresada por edad de Matías se parecía exactamente a un joven que trabajaba en una tienda de comestibles en una ciudad a 3 horas de distancia. Julián y Carolina manejaron ahí inmediatamente para investigar y descubrieron que el hombre también había sido adoptado bajo circunstancias sospechosas, alrededor del mismo tiempo que yo. Recolectaron una muestra de ADN después de explicar la situación y nos dijeron que los resultados tomarían algunos días. Diego me llamó cada pocas horas durante el periodo de espera, y hablamos sobre lo que significaría si realmente era él, si tendría recuerdos de nosotros, cómo deberíamos abordar conocerlo si el ADN coincidía. Los siguientes 3 días se sintieron como 3 años, y seguí revisando mi teléfono cada 5 minutos, aunque sabía que el laboratorio llamaría a Carolina primero. Traté de ir al trabajo, pero no me podía concentrar en nada, y mi jefe finalmente me dijo que me tomara el resto de la semana libre, porque no servía para nada de todos modos. Diego me llamó todos los días, a veces 2 veces, y hablaríamos por horas sobre lo que significaría si el ADN coincidía. Discutimos si el joven tendría recuerdos de nosotros o del secuestro, cómo deberíamos abordar conocerlo si realmente era Matías, si deberíamos decirle todo de una vez o dejarlo procesarlo lentamente. Me sentí como si fuera jalada en 2 direcciones diferentes al mismo tiempo, aterrorizada de que no fuera él, pero también asustada sobre lo que significaría si lo fuera. En la mañana del tercer día, Carolina llamó y contesté tan rápido que casi se me cayó el teléfono. Me dijo que los resultados habían regresado y preguntó si podía venir a la estación. Manejé ahí yendo demasiado rápido, y Diego me encontró en el estacionamiento porque Carolina también le había llamado. Entramos juntos tomados de la mano como niños pequeños y nos sentamos en su oficina. Carolina nos miró a ambos con esta expresión que hizo que se me hundiera el estómago y dijo que los resultados de ADN habían regresado negativos. El joven en la tienda de comestibles no era Matías, solo alguien que por casualidad se parecía al dibujo de progresión de edad. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho y junto a mí, Diego hizo este sonido como si hubiera sido golpeado. Carolina siguió hablando sobre cómo así funcionan las investigaciones, que sigues pistas hasta que una finalmente funciona, que este revés no significa que no lo encontraremos. Pero apenas la podía escuchar sobre el zumbido en mis oídos, porque me había permitido esperar tanto. Y ahora esa esperanza simplemente se había ido. Diego y yo nos sentamos en su carro en el estacionamiento por casi 1 hora después, ambos llorando y sin hablar. Cuando finalmente llegué a casa, llamé a Marlene y pregunté si podía verla ese día en lugar de esperar a nuestra cita regular. Estuvo de acuerdo, y me presenté en su oficina 2 horas después con ojos hinchados y dolor de cabeza. Le conté sobre los resultados negativos de ADN y cómo la decepción se sentía como si me estuviera aplastando. Escuchó, y luego empezó a hacerme preguntas sobre mis sentimientos hacia mis padres biológicos que no recuerdo, y mis hermanos que estoy desesperada por encontrar. Admití que me sentía como si estuviera llorando personas que nunca realmente conocí, que estaba afligida por una familia y una infancia que solo existe en fragmentos y recuerdos de otras personas. Marlene me ayudó a entender que el dolor no requiere recuerdos perfectos, que perder algo que nunca llegaste a tener sigue siendo una pérdida real. Hablamos sobre mis padres adoptivos, y dijo algo que me sorprendió. Me dijo que mis sentimientos hacia ellos podrían ser complicados y desordenados, que podía reconocer que me criaron, y tengo algo de amor por ellos, mientras también reconocía que participaron en algo profundamente malo, y no tenía que elegir entre odiarlos completamente o perdonarlos completamente, porque los sentimientos reales sobre personas reales nunca son tan simples. Durante las siguientes semanas, me sumergí en sesiones de terapia con Marlene 2 veces a la semana, en lugar de una. Trabajamos a través de capas de emociones complicadas sobre identidad y pertenencia y familia. Me dio ejercicios para ayudar a procesar el trauma y técnicas para manejar la ansiedad que me seguía despertando a las 3 de la mañana. 6 semanas después de la confrontación inicial con mis padres adoptivos, el abogado de mi madre adoptiva me contactó preguntando si estaría dispuesta a reunirme con ella. Lo hablé con Marlene y Diego y Carolina, y finalmente decidí que necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Arreglamos reunirnos en un lugar neutral con ambos abogados presentes. Cuando mi madre adoptiva entró a la habitación, se veía terrible, como si no hubiera dormido en semanas. Su cabello estaba grasoso y había perdido peso, y había ojeras oscuras bajo sus ojos que me recordaron a las de Diego. Se sentó frente a mí, y sus manos temblaban. Su abogado empezó a hablar, pero ella lo interrumpió y me miró directamente. Dijo que estaba desesperada por un hijo después de años de infertilidad y múltiples adopciones fallidas, que las agencias de adopción siguieron rechazándola a ella y a su esposo por razones que nunca entendió completamente. Me contó sobre cómo el intermediario los abordó en un grupo de apoyo para parejas luchando con infertilidad, cómo esta mujer les prometió que podía ayudarlos. La voz de mi madre adoptiva se quebró cuando admitió que tenía sospechas de que algo no estaba bien sobre qué tan rápido todo pasó y cuánto efectivo se requirió.
pero dijo que quería un bebé tan desesperadamente que se convenció a sí misma de no hacer demasiadas preguntas, que se dijo a sí misma que el intermediario solo estaba ayudando a una madre biológica que necesitaba dinero. Me miró con lágrimas corriendo por su cara y dijo que amarme y criarme era real, incluso si cómo me consiguió estaba mal, que lo sentía por el daño que esto causó a todos. Me senté ahí escuchando y sintiendo esta mezcla complicada de ira y tristeza y algo que podría haber sido lástima. Le dije que no estaba lista para perdonarla y podría nunca estar lista, pero también dije que necesitaba tiempo para procesar todo y descubrir qué tipo de relación, si alguna, podríamos tener en el futuro. Asintió y dijo que entendía, que cooperaría completamente con los investigadores y aceptaría cualquier consecuencia que viniera. Su abogado se veía aliviado de que no estuviera gritando o haciendo amenazas. Después de que se fue, me senté en mi carro por mucho tiempo tratando de ordenar mis sentimientos. 2 semanas después, Carolina llamó con noticias que hicieron acelerar mi corazón. Julián había roto una pista importante en la investigación de la red. Habían localizado y arrestado al intermediario que arregló múltiples adopciones ilegales, incluyendo la mía. La mujer tenía 60 y tantos años ahora, e inicialmente se negó a cooperar con los investigadores. Pero cuando Julián le mostró la evidencia que habían recolectado y explicó los cargos que enfrentaba, accedió a proporcionar información a cambio de una sentencia reducida. Confirmó que le pagaron las personas que nos secuestraron para encontrar compradores para 3 niños pequeños. Les dio nombres y detalles sobre la red que se extendía a través de múltiples estados. Julián dijo que ya estaban haciendo más arrestos basados en su información. 3 días después de ese arresto, Carolina llamó de nuevo, y esta vez su voz sonaba diferente, más cuidadosa. Preguntó si podía venir a la estación porque tenía nueva información sobre Matías. Llamé a Diego inmediatamente y nos encontramos en la estación de policía dentro de 1 hora. Julián también estaba ahí y tenía una carpeta de archivos frente a él. Nos dijo que el intermediario había proporcionado detalles sobre dónde entregó a Matías hace 20 años a una pareja en otro estado. Los investigadores rastrearon a esa pareja y descubrieron que Matías había sido removido de su cuidado por servicios de protección infantil años atrás debido a abuso. Había entrado al sistema de hogares de acogida como un niño pequeño, y el rastro se enfrió porque se movió a través de múltiples colocaciones a lo largo de los años. Aún estaban tratando de localizar su paradero actual, pero era complicado porque había estado en el sistema bajo diferentes nombres. Me sentí como si el piso hubiera desaparecido de debajo de mí. La idea de que Matías fuera abusado mientras yo vivía en un hogar relativamente seguro me hizo sentir enferma. Diego puso su cabeza en sus manos, y pude ver sus hombros temblando. Julián siguió hablando sobre cómo estaban buscando bases de datos de hogares de acogida y siguiendo pistas, pero apenas podía procesar lo que estaba diciendo. Cuando llegué a casa esa noche, no pude salir de la cama. Falté al trabajo al día siguiente y el día después. Seguía pensando en un niño pequeño, siendo lastimado y asustado sin familia que lo protegiera. Diego llamó y hablamos por teléfono por horas, ambos llorando y tratando de apoyarnos mutuamente a través del horror de lo que habíamos aprendido. Me dijo que se sentía como si hubiera fallado a Matías al no encontrarlo antes. Le dije que no era su culpa, pero sabía que no me creía porque estaba luchando con la misma culpa. Hice una cita de emergencia con Marlene y le conté sobre la culpa del sobreviviente que me estaba comiendo viva. Escuchó y luego dijo algo que cortó a través de la neblina en mi cerebro. Me dijo que nada de esto era mi culpa, que yo también era una víctima, aunque mi experiencia fuera diferente a la de Matías. Dijo que desmoronarme no ayudaría a encontrarlo a él o a Aurelia, que necesitaba mantenerme funcional para poder estar ahí cuando finalmente los localizáramos. Me dio herramientas para manejar la culpa y los pensamientos intrusivos sobre lo que Matías podría haber sufrido. Trabajamos en separar lo que podía controlar de lo que no podía, en enfocar mi energía hacia el futuro en lugar de ahogarme en el pasado. 2 semanas después de esa sesión de terapia, Julián llamó a Diego con una actualización sobre la búsqueda en el sistema de hogares de acogida. El registro mostró que Matías había salido del cuidado cuando cumplió 18 años y había estado viviendo bajo un apellido diferente que una de sus familias de acogida le dio. Julián encontró una licencia de conducir actual y dirección en una ciudad a unas 6 horas de aquí. Dijo que estaban enviando policía local para hacer contacto y confirmar que realmente era él, antes de levantar nuestras esperanzas de nuevo. Pasé esos siguientes 3 días apenas durmiendo, saltando cada vez que mi teléfono sonaba. Diego me llamó 2 veces al día solo para verificar, y hablaríamos por horas sobre lo que significaría si este realmente era Matías, si recordaría algo, cómo deberíamos manejar conocerlo. En el tercer día, Carolina llamó y supe por su voz antes de que incluso hablara que eran buenas noticias. Me dijo que lo encontraron y la prueba de ADN regresó como una coincidencia. Matías estaba vivo, trabajando en construcción, y no tenía idea de que era una persona desaparecida o que sus padres habían sido asesinados. Cuando la policía apareció y le dijo sobre el secuestro y le mostró fotos de nuestros padres muertos, aparentemente se derrumbó completamente. Carolina dijo que estaba en shock y tenían un consejero con él, pero quería conocernos tan pronto como fuera posible. Llamé a Diego inmediatamente y decidimos manejar ahí juntos la mañana siguiente. Ninguno de nosotros pudo dormir esa noche, y Diego me recogió a las 5 de la mañana, aunque no necesitábamos salir hasta las 7. Paramos por café 3 veces durante el viaje porque ambos estábamos demasiado nerviosos para sentarnos quietos. Cuando finalmente llegamos a la estación de policía donde Matías estaba esperando, me sentí como si pudiera vomitar. Caminamos adentro, y Carolina nos encontró en el vestíbulo. Luego nos llevó de vuelta a una habitación privada. Matías estaba sentado en una mesa, y cuando nos miró, dejé de respirar por un segundo porque se veía exactamente como nuestro padre en las fotos viejas que Diego me había mostrado. Tenía la misma línea de mandíbula y los mismos ojos oscuros, y la misma manera de sostener sus hombros. Se levantó lentamente, y nos miró como si no estuviera seguro de que fuéramos reales. Sus primeras palabras fueron preguntar si realmente éramos su familia, si esto realmente estaba pasando.
Diego se acercó y puso sus manos en los hombros de Matías y dijo que sí. Éramos su hermano y hermana y habíamos estado buscándolo por 20 años. Matías empezó a llorar y Diego lo jaló hacia un abrazo mientras yo me quedé ahí tratando de no desmoronarme. Después de unos minutos, todos nos sentamos y Carolina nos dio algo de privacidad. Matías siguió mirando de un lado al otro entre Diego y yo, como si estuviera tratando de memorizar nuestras caras. Nos dijo que no recordaba nada sobre nuestra familia original o el secuestro, porque solo tenía un año cuando pasó. Las personas que lo compraron lo mantuvieron por algunos años, pero fueron malas con él, y servicios infantiles se lo llevaron cuando tenía 4 años. Pasó el resto de su infancia rebotando entre diferentes hogares de acogida, y la mayoría de ellos eran negligentes o abusivos. Dijo que creció creyendo que sus padres reales lo habían abandonado porque eso es lo que todos le dijeron. Aprender que realmente fue robado de una familia que lo quería y que nuestros padres fueron asesinados tratando de protegernos estaba cambiando todo lo que pensaba que sabía sobre sí mismo. Nos sentamos ahí por horas mientras Diego sacaba fotos y contaba historias sobre nuestros padres y nuestra infancia. Matías escuchó con esta mirada en su cara que era mitad asombro, mitad dolor, tocando las fotos como si estuviera tratando de conectarse con personas que nunca realmente conocería. Siguió haciendo preguntas sobre cómo eran nuestros padres y cómo se veía la casa y si tenía fotos de bebé. Sostuve su mano a través de la mesa y le dije que íbamos a descifrar esto juntos, que ya no estaba solo, y ahora éramos su familia. Para cuando dejamos la estación de policía, estaba oscuro afuera y habíamos estado ahí por casi 6 horas. Matías dijo que necesitaba unos días para procesar todo, pero quería mantenerse en contacto y vernos de nuevo pronto. Diego le dio su número de teléfono y dirección, y le dijo que podía llamar en cualquier momento, día o noche. En el viaje de regreso, Diego y yo ambos estuvimos callados por mucho tiempo, solo tratando de procesar que realmente habíamos encontrado a Matías después de todos estos años. Una semana después, Julián nos contactó sobre nuevos desarrollos en encontrar a Aurelia. El intermediario finalmente había proporcionado información sobre la pareja que la compró hace 20 años. Los investigadores los rastrearon y descubrieron que se habían mudado a otro estado años atrás. Cuando la policía los entrevistó, afirmaron que Aurelia había huido cuando tenía 16 años, y nunca lo reportaron porque tenían miedo de ser atrapados por la adopción ilegal. Esta pareja admitió que trataron mal a Aurelia durante su infancia con ellos. Dijeron que era rebelde y enojada, y no la podían controlar. No tenían idea de dónde fue cuando se fue, y ni siquiera trataron de encontrarla. Julián nos dijo que estaba furioso por su negligencia, y fueron arrestados de inmediato, pero aún no teníamos idea de dónde estaba Aurelia ahora, o incluso si aún estaba viva. Las noticias sobre Aurelia huyendo a los 16 me aterrorizaron porque cualquier cosa le podría haber pasado en los 7 años desde entonces. Diego decidió hacer otra entrevista de medios sobre encontrar a Matías y la búsqueda continua por Aurelia. La cobertura de noticias generó docenas de nuevos consejos, y Diego pasó todo un fin de semana actualizando el mural para mostrar que yo había sido encontrada, y Matías había sido encontrado con solo la imagen de Aurelia restante como progresión de edad. Estar parada frente a ese mural con Matías a mi lado se sintió completamente surrealista. 2 semanas después de que encontramos a Matías, una mujer llamó a la línea de consejos diciendo que pensaba que podría conocer a Aurelia. Describió a una compañera de trabajo en un restaurante en un estado vecino que coincidía con la foto de progresión de edad y había mencionado ser adoptada bajo circunstancias extrañas. La mujer dijo que esta compañera de trabajo usaba un nombre diferente y parecía tener problemas serios de confianza con todos a su alrededor. Carolina y Julián decidieron investigar esta pista muy cuidadosamente porque no querían asustar a alguien que podría ser Aurelia solo apareciendo y confrontándola. Manejaron al restaurante e hicieron contacto con la joven durante su turno. Explicaron la situación tan gentilmente como pudieron y preguntaron si estaría dispuesta a proporcionar una muestra de ADN. Carolina dijo que la mujer era sospechosa y asustada al principio, pero después de que le mostraron fotos de nuestros padres asesinados y explicaron toda la historia sobre el secuestro, accedió a la prueba. La espera por esos resultados de ADN se sintió como los 3 días más largos de mi vida. No podía dormir, y apenas comí algo porque mi cerebro siguió girando con la posibilidad de que realmente hubiéramos encontrado a Aurelia después de todos estos años. Diego me llamó 2 veces al día solo para verificar y podía escuchar en su voz que estaba pasando por lo mismo. Matías se quedó en casa de Diego durante la espera para que pudieran estar juntos cuando llegaran las noticias. En el tercer día, mi teléfono sonó y el nombre de Carolina apareció en la pantalla. Mis manos temblaron tanto que casi se me cayó el teléfono antes de contestar. Dijo las palabras que había estado desesperada por escuchar. Era una coincidencia. Aurelia estaba viva y la habíamos encontrado. Realmente grité en voz alta de pura alegría y empecé a llorar tan fuerte que apenas podía respirar. Llamé a Diego inmediatamente y él ya estaba llorando también porque Carolina le había llamado primero. Me dijo que viniera inmediatamente porque él y Matías necesitaban verme. Cuando llegué a casa de Diego, los 3 nos abrazamos y lloramos por lo que se sintió como horas. Después de 20 años de pérdida y búsqueda y no saber, todos estábamos contabilizados. Nuestros padres no murieron por nada porque sus hijos sobrevivieron. Habíamos sido robados y separados y criados por extraños, pero lo logramos y nos encontramos de nuevo. El siguiente desafío era realmente conocer a Aurelia, porque Carolina nos dijo que realmente dudaba sobre todo el asunto. Había pasado años construyendo muros alrededor de sí misma y no confiando en nadie después de la forma en que sus padres adoptivos la trataron. Carolina dijo que tenía sentido que Aurelia estuviera asustada y sospechosa después de todo lo que había pasado. Carolina arregló que una terapeuta que trabaja con sobrevivientes de trauma se reuniera con Aurelia primero y la ayudara a procesar las noticias antes de que todos apareciéramos queriendo ser su familia. Tuvimos que esperar varios días más, mientras Aurelia trabajaba a través de su shock,
y decidía si incluso quería contacto con nosotros. Esos días fueron casi más difíciles que esperar los resultados de ADN, porque sabíamos que estaba por ahí y viva, pero podría no querer nada que ver con nosotros. Diego siguió recordándome que teníamos que respetar lo que sea que Aurelia necesitara y no presionarla. Pero la espera nos estaba matando a todos. Matías admitió que tenía miedo de que Aurelia nos rechazara porque sabía cómo se sentía no confiar en nadie después de años de maltrato. Cuando Aurelia finalmente accedió a reunirse, Carolina lo arregló en un lugar neutral con terapeutas presentes para apoyo. Nos reunimos en una habitación privada en un centro comunitario, y me sentí tan nerviosa que pensé que podría vomitar. Diego y Matías estaban ambos callados y tensos a mi lado mientras esperábamos. Entonces la puerta se abrió y Aurelia entró. Se veía defensiva y asustada con sus brazos cruzados sobre su pecho y sus ojos corriendo por la habitación como si estuviera buscando una ruta de escape. Miré fijamente su cara y me vi a mí misma en sus rasgos mezclados con elementos de nuestra madre, de las fotos que Diego me había mostrado. Tenía la misma nariz que yo y la misma forma de ojos. Diego se levantó lentamente y dio un paso cuidadoso hacia ella. Dijo su nombre realmente gentilmente y algo en su expresión se abrió. Sus ojos se llenaron de lágrimas aunque claramente estaba tratando de contenerlas. La terapeuta la animó a sentarse y Aurelia se movió a una silla pero se mantuvo posicionada cerca de la puerta. Quería correr y abrazarla, pero podía decir que eso la asustaría, así que me quedé en mi asiento. Aurelia empezó a hablar después de unos minutos de silencio incómodo. Admitió que siempre había sentido como si algo estuviera mal con su historia de adopción. Sus padres adoptivos le dijeron que la obtuvieron de una agencia, pero siempre fueron muy vagos sobre los detalles y se enojaban si hacía preguntas. Tenía estos fragmentos de recuerdos que no coincidían con nada que le dijeron sobre su infancia temprana. Vernos en persona y escuchar la historia completa sobre nuestros padres asesinados hizo que las piezas encajaran para ella. Dijo que estaba enojada sobre todo lo que nos fue robado y afligida por padres que ni siquiera podía recordar. Pero también parecía aliviada de finalmente tener respuestas reales y familia real en lugar de las personas que la compraron y luego la trataron como basura. Me miró y dijo que teníamos la misma boca y las mismas manos. Levanté mis manos junto a las suyas y tenía razón. Nuestras manos se veían casi idénticas. Matías le mostró una cicatriz en su brazo y preguntó si recordaba que él se cayó de una bicicleta cuando éramos pequeños. Aurelia miró la cicatriz por mucho tiempo y luego dijo que tal vez sí recordaba algo así, pero no estaba segura si era real o solo su cerebro inventando cosas. Los cuatro nos sentamos juntos por horas ese primer día. Diego sacó la carpeta de fotos y documentos que había estado cargando por semanas. Contó historias sobre nuestros padres y cómo era nuestra casa y lo que recordaba sobre cada uno de nosotros como niños pequeños. Matías, Aurelia y yo escuchamos como si estuviéramos hambrientos por esta información sobre de dónde veníamos. Comparamos nuestros recuerdos fragmentados y experiencias y encontramos conexiones que no esperábamos. Aurelia recordaba una habitación amarilla con luz solar entrando por las ventanas. Yo recordaba la misma habitación. Matías no podía recordar la casa para nada, pero dijo que escucharnos describirla lo hizo sentir algo. Diego nos mostró fotos de Aurelia y yo como niñas pequeñas jugando juntas en el patio trasero. Nos tomábamos de las manos en una foto y teníamos overoles a juego. Aurelia miró esa foto por mucho tiempo y luego dijo que pensaba que me recordaba. Dijo que recordaba estar juntas todo el tiempo y sentirse seguras cuando jugábamos. Empecé a llorar de nuevo, porque tener a alguien más, recordar incluso un pedacito de nuestra infancia real, lo hizo sentir más real. Durante las siguientes semanas, nos reunimos regularmente como familia y empezamos el proceso lento de realmente construir relaciones. Era muy complicado, porque éramos básicamente extraños que por casualidad compartíamos ADN y una historia terrible. No conocíamos las comidas favoritas de los otros, o qué tipo de música nos gustaba, o cómo pasábamos nuestro tiempo libre. Aurelia aún era bastante reservada, y a veces cancelaba planes a último minuto porque se abrumaba. Matías luchaba con ira sobre sus experiencias en hogares de acogida, y a veces esa ira salía en momentos raros. Yo estaba lidiando con mi propio lío de sentimientos sobre mis padres adoptivos y lo que habían hecho. Pero también había esta conexión entre nosotros que ninguno había sentido antes con nadie más. Cuando estábamos juntos, algo simplemente encajaba en su lugar. Nos pertenecíamos el uno al otro de una manera que iba más profundo que solo conocer a alguien. Diego dijo que era como si nos reconociéramos en algún nivel que iba más allá de la memoria. Marta nos recibió a todos en su hogar con Diego para cenas familiares regulares. Cocinaba estas comidas enormes y ponía la mesa con 5 lugares y se sentía tanto extraño como correcto estar sentados alrededor de una mesa como familia. Marta me dijo en privado que estaba tan feliz de ver a Diego finalmente tener a sus hermanos de vuelta después de todos estos años de búsqueda. Dijo que la búsqueda había consumido tanto de su vida juntos y había empezado a preocuparse de que nunca encontraría cierre. Ahora lo estaba viendo reír y bromear con nosotros y podía ver el peso levantándose de sus hombros. Diego admitió durante una cena que tenernos de vuelta era lo mejor que le había pasado, pero también sentía esta profunda pena de que nuestros padres nunca llegaron a ver esta reunión. Dijo que nuestra mamá y papá habrían estado tan orgullosos de cómo todos sobrevivimos y encontramos nuestro camino de vuelta el uno al otro. Levantamos nuestros vasos en un brindis por nuestros padres y sentí esta conexión con personas que nunca realmente conocí, pero que murieron tratando de protegernos. Los procedimientos legales contra todos los involucrados en el secuestro y la red de fraude de adopción empezaron a avanzar. Mis padres adoptivos aceptaron acuerdos para evitar juicio. Mi madre adoptiva recibió una sentencia más corta porque cooperó con los investigadores y les dio información sobre la red. Mi padre adoptivo recibió más tiempo porque había sido menos útil. Fui a su audiencia de sentencia y los vi pararse frente al juez. Mi madre adoptiva me miró con lágrimas corriendo por su cara, pero no pude obligarme a sentir mucho por ella en ese momento.
El intermediario que arregló todas las adopciones ilegales recibió tiempo serio de prisión por su papel en el tráfico de múltiples niños a lo largo de los años. El fiscal leyó una lista de todas las familias que había destruido y todos los niños que había ayudado a robar. Escuchar esa lista me hizo sentir enferma porque nuestra historia era solo una de tantas. La pareja que compró a Aurelia y luego la dejó huir a los 16 recibió sentencias duras por abuso y negligencia infantil, además de los cargos de fraude de adopción. Aurelia vino a su sentencia y me senté junto a ella sosteniendo su mano. No lloró o mostró mucha emoción, pero podía sentir su mano temblar en la mía. Cuando el juez anunció su sentencia, Aurelia apretó mi mano muy fuerte. Los padres de acogida abusivos de Matías también fueron investigados y terminaron enfrentando cargos por cómo lo trataron a él y otros niños bajo su cuidado. Ver a todas estas personas finalmente ser responsabilizadas nos dio cierto sentido de que la justicia estaba sucediendo. No nos devolvió los 20 años que perdimos o deshizo todo el trauma por el que pasamos, pero fue algo. Al menos, no podían lastimar a más niños. Joel Fernández, el fiscal de distrito manejando el caso, pidió reunirse con los 4 después de que terminaron las principales audiencias de sentencia. Nos reunimos en su oficina y nos dijo algo que hizo que todo el dolor se sintiera ligeramente más soportable. Nuestro caso había llevado al rescate e identificación de 8 otros niños que habían sido traficados a través de la misma red a lo largo de los años. Algunos de esos niños fueron reunidos con sus familias biológicas que los habían estado buscando, justo como Diego nos buscó. Otros al menos finalmente aprendieron la verdad sobre sus orígenes y de dónde realmente venían. Joel dijo que nuestra disposición para aparecer y testificar y compartir nuestra historia públicamente había roto toda la red. Sin nosotros, esos otros 8 niños podrían nunca haber sido encontrados. Saber que nuestra pesadilla ayudó a salvar a otras personas y reunir otras familias me hizo sentir como si tal vez algo bueno salió de todo este horror después de todo. 6 meses pasaron y Diego arregló que los 4 nos reuniéramos en el cementerio donde nuestros padres estaban enterrados. Manejé ahí en una mañana fría de principios de primavera y encontré a Diego, Matías y Aurelia ya esperando junto a las tumbas. Diego había traído flores para que cada uno pusiéramos, rosas blancas que dijo eran las favoritas de nuestra madre. Nos paramos en fila mirando las 2 lápidas con los nombres de nuestros padres y las fechas que marcaron cuando murieron tratando de protegernos. Puse mis rosas en la tumba de mamá y sentí esta mezcla extraña de dolor por alguien que no podía realmente recordar, pero que sabía me había amado. Matías fue después, y sus manos temblaron mientras ponía sus flores. Aurelia tomó más tiempo, parada ahí mirando las tumbas como si estuviera tratando de desear de vuelta recuerdos que no vendrían. Diego puso sus rosas al final, y luego puso sus brazos alrededor de los 3, y nos paramos ahí juntos, prometiendo en voz alta que honraríamos su memoria, siendo la familia que querían que fuéramos. El viento se levantó y esparció algunos pétalos por el césped, y pensé en cómo nuestros padres nunca llegaron a vernos crecer, pero al menos nos encontramos. Marlene programó sesiones de terapia regulares con los 4, tanto individualmente como en grupo. Fui a su oficina cada semana, y trabajamos a través del lío complicado de sentimientos que tenía sobre todo lo que había pasado. Matías vino a algunas de las sesiones grupales, y pude ver qué tan enojado estaba sobre los hogares de acogida donde había estado atrapado, las familias que lo lastimaron cuando se suponía que debían cuidarlo. Apretaba los puños cuando hablaba de eso, y a veces tenía que salir de la habitación para calmarse. Aurelia luchaba para confiar en cualquiera de nosotros, aunque el ADN probó que éramos familia. Se sentaba en terapia con los brazos cruzados y daba respuestas cortas, hasta que Marlene la empujaba gentilmente a abrirse más. Pasé sesiones hablando sobre mis padres adoptivos y cómo no sabía qué sentir sobre personas que me criaron, pero también me robaron de mi familia real. Marlene me ayudó a entender que tener sentimientos mezclados era normal, y no tenía que elegir entre odiarlos completamente o perdonarlos, completamente. Durante una sesión grupal, Diego admitió algo que claramente lo había estado molestando por un tiempo. Dijo que encontrarnos era lo mejor que le había pasado, pero también se sentía culpable por todos los años que sufrimos mientras él estaba seguro. Su voz se quebró cuando habló sobre cómo Matías fue abusado en hogares de acogida y Aurelia terminó en las calles y yo crecí con personas que me compraron como si fuera propiedad. Marta extendió la mano y tomó la suya y le dijo que no podía culparse por lo que pasó cuando era solo un adolescente que también perdió todo. Marlene la respaldó y explicó que Diego también era una víctima, un niño de 15 años que llegó a casa para encontrar a sus padres muertos y sus hermanos desaparecidos. Dijo que había pasado 20 años buscando y nunca se rindió, y eso era lo que importaba. Matías habló y dijo, ninguno de nosotros culpó a Diego por no encontrarnos antes. Aurelia asintió en acuerdo, y le dije a Diego que nos salvó nunca parando la búsqueda, pintando ese mural cada año, hasta que finalmente lo vi y me reconocí. Mientras nos acercábamos al primer aniversario de cuando pasé por primera vez por el mural y me paré para realmente mirarlo, Diego me llamó con una idea. Quería pintar un nuevo mural, pero no otra progresión de edad de cómo imaginaba que nos veíamos. Esta vez, quería pintarnos como realmente éramos ahora, los 4 hermanos juntos, para mostrar que sobrevivimos y nos encontramos. Dijo que el mural viejo había sido sobre esperanza y búsqueda, pero el nuevo sería sobre reunión y supervivencia. Amé la idea inmediatamente y llamé a Matías y Aurelia para contarles. Matías pensó que era perfecto, y Aurelia estuvo de acuerdo después de pensarlo por un minuto. Nos reunimos afuera del café en una tarde soleada para tomar la foto que sería la base para el nuevo mural. Diego montó su cámara en un trípode y nos posicionó cuidadosamente. Se paró en el medio ya que era el mayor con Matías de un lado y Aurelia y yo del otro. Todos teníamos nuestros brazos alrededor del otro, realmente tocándonos y conectados. Diego puso el temporizador y corrió para ponerse en posición, y todos sonreímos para la cámara.
Nuestras sonrisas eran complicadas, llenas de dolor y trauma, y 20 años perdidos. Pero también eran genuinas porque habíamos sobrevivido y estábamos juntos. Diego tomó varias fotos para asegurarse de tener una que funcionara, y luego todos las miramos en la pantalla de su cámara. Vernos a los cuatro parados ahí juntos hizo que algo se moviera en mi pecho. Diego empezó a pintar el nuevo mural la semana siguiente, y todos veníamos regularmente para ver su progreso. Trabajó por horas cada día, transfiriendo cuidadosamente la foto a la pared y agregando detalles que nos hicieran ver reales y vivos. La dueña del café salía a ver a veces, y la vi llorar una tarde cuando se dio cuenta de que la búsqueda que había consumido 20 años finalmente estaba completa. Otras personas del pueblo paraban a ver también, y algunos recordaban cuando la tragedia original pasó. El mural lentamente se transformó de una esperanza desesperada en una celebración de que lo habíamos logrado. Diego pintó nuestras caras con cuidado, asegurándose de capturar la sonrisa de Matías y la expresión cautelosa de Aurelia, y la forma en que mi mano descansaba en el hombro de Diego. La revelación pasó en el aniversario exacto del día que pasé por primera vez por el mural, y me paré en seco. Una pequeña multitud se reunió, incluyendo Carolina y Julián, que habían trabajado tan duro en la investigación, y Marlene, que nos había ayudado a procesar todo, y Marta, que había apoyado a Diego a través de 20 años de búsqueda. Diego se paró frente al mural cubierto con nosotros cuatro a su lado, y dio un breve discurso sobre nunca rendirse, aunque las cosas parecieran imposibles. Habló sobre nuestros padres y cómo murieron tratando de protegernos, y cómo la mejor manera de honrarlos era ser la familia que querían que fuéramos. Luego jaló la cubierta, y todos vieron a los cuatro pintados ahí juntos, vivos y reales, y encontrados. Las personas aplaudieron, y algunos lloraron, y la dueña del café nos abrazó a cada uno. Después de la revelación, todos fuimos a casa de Diego y Marta para una cena familiar privada. Marta había cocinado una comida enorme, y nos sentamos alrededor de su mesa del comedor pasando platos y hablando sobre el futuro. Diego preguntó cómo nos mantendríamos conectados, ya que vivíamos en ciudades diferentes, y Matías bromeó que deberíamos tener reuniones anuales donde todos nos juntáramos. Aurelia inmediatamente estuvo de acuerdo, y pude ver sus muros cayendo más cada vez que pasábamos tiempo juntos. Hablamos sobre visitarnos y hacer videollamadas, y asegurarnos de no perdernos de nuevo después de pasar 20 años separados. Marta sugirió que empezáramos un chat grupal para poder mantenernos en contacto diariamente, y todos sacamos nuestros teléfonos ahí mismo para configurarlo. Me reuní con Marlene sola unos días después para hablar sobre mi madre adoptiva. Saldría de prisión en unos años, y necesitaba descubrir qué tipo de relación quería con ella si alguna. Marlene me ayudó a entender que podía reconocer que me crió, y que tenía algo de amor por ella mientras también mantenía límites sobre lo que hizo. No tenía que perdonarla completamente, o cortarla completamente. Podía tener contacto limitado y protegerme mientras aún reconocía que fue parte de mi vida por 20 años. Era complicado y desordenado, pero Marlene dijo que eso era normal y estaba bien. Decidí que mantendría algo de contacto después de su liberación, pero aún no estaba lista, y podría no estarlo por mucho tiempo. Aurelia me llamó emocionada una tarde para decir que se había inscrito en clases universitarias con ayuda financiera de Diego. Quería estudiar trabajo social para poder ayudar a otros niños que terminaron en malas situaciones como ella. Matías empezó a ver a una terapeuta regularmente para trabajar a través de su trauma de hogares de acogida y consiguió un mejor trabajo con beneficios. Seguí yendo a mi propia terapia y empecé a hacer trabajo voluntario con una organización que ayudaba a víctimas de tráfico. Convertir mi dolor en algo que podía ayudar a otras personas me hizo sentir como si tal vez todas las cosas horribles que pasaron podrían llevar a algo bueno. Todos estábamos construyendo vidas más estables y sanando lentamente, y nos teníamos el uno al otro para apoyarnos cuando las cosas se ponían difíciles. Unos meses después, los cuatro hicimos un viaje por carretera juntos para ver la casa donde vivíamos antes de que todo pasara. Diego manejó, y Matías se sentó adelante, mientras Aurelia y yo estábamos en el asiento trasero. Nadie habló mucho en el camino, porque todos estábamos nerviosos sobre cómo se sentiría esto. Cuando llegamos a la dirección, la reconocí inmediatamente de mis recuerdos fragmentados, aunque había sido pintada de un color diferente, y el patio se veía completamente diferente. Todos salimos del carro, y nos paramos en la acera solo mirándola. Los dueños actuales habían agregado un porche y cambiado las ventanas, pero la forma básica era la misma. Aurelia agarró mi mano y la apretó fuerte. Matías caminó más cerca y tocó el buzón, como si estuviera tratando de conectarse con algo que no podía recordar. Los ojos de Diego estaban húmedos cuando señaló a una ventana del segundo piso, y nos dijo que era el dormitorio de nuestros padres. Nos paramos ahí por casi una hora solo mirando y recordando lo que podíamos. Tuve más destellos de memoria de correr por habitaciones y jugar en ese patio. Aurelia dijo que recordaba un columpio de llanta que solía colgar del árbol grande, pero ya no estaba. Nos tomamos de las manos en un círculo en la acera, y Diego dijo que necesitábamos prometer mantener viva la memoria de nuestros padres contando su historia y siendo la familia que querían que fuéramos. Todos estuvimos de acuerdo y nos paramos ahí juntos, sintiéndonos conectados con ellos y entre nosotros. Unas semanas después de esa visita, Diego apareció en mi apartamento con un paquete envuelto. Había pintado una versión más pequeña del mural de reunión para cada uno mantener en nuestras casas. Lo desenvolví cuidadosamente y vi a los cuatro pintados ahí juntos, justo como el gran mural del centro. Cuando lo colgué en la pared de mi sala, me alejé y miré todas nuestras caras. La mezcla de emociones me pegó fuerte porque habíamos perdido tanto tiempo y cargado tanto dolor de lo que nos pasó. Pero también nos habíamos encontrado contra probabilidades imposibles, y eso importaba más que cualquier otra cosa. Mandé un mensaje de texto a mis hermanos con una foto de la pintura en mi pared, y todos mandaron fotos de vuelta de las suyas colgando en sus lugares también. Un año después de descubrir la verdad por primera vez, regresé al gran mural del centro en el aniversario.
Me paré ahí mirando a los 4 pintados juntos, y me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. Ya no era solo la persona que mis padres adoptivos criaron bajo mentiras, también era Lucía que regresó a casa con su familia real. Ambas partes eran verdad, y ambas partes me hicieron quien soy ahora. Estaba construyendo un futuro con Diego y Aurelia y Matías, mientras también aceptaba que mi pasado era complicado y desordenado. Por primera vez en toda mi vida, sentí como si realmente supiera quién era y dónde pertenecía.